Urgente noticia católica del día. Las 6 investigaciones que la Iglesia Católica debería abrir contra Jorge Mario Bergoglio, según el padre Jesús Mari Misitbeto. Primera, ¿es Jorge Mario Bergoglio culpable de abusos sexuales a novicios jesuitas en Argentina? ¿Sí o no? Esta investigación es necesaria y yo creo que si el padre Jesús Mari Misitbeto se atreve a hacerla, a formular ese interrogante es porque tiene bases muy fuertes, ¿no? Y realidades fuertes. Esta investigación es necesaria por el principio de tolerancia cero que Bergoglio ha establecido. Implicaría su renuncia y que la sede de Pedro está vacante desde 2013. Desde 2022, 31 de diciembre de 2022, cuando murió Benedicto XVI. El 29 de mayo de 2024, el arzobispo Carlo María Viganò declaró públicamente que un exnovicio jesuita le había contado que había sufrido abusos sexuales por parte de Bergoglio cuando era maestro de novicios en Argentina. El 29 de junio de 2024, el padre Yene Tomás Gomulka envió una carta a 367 sacerdotes de la Arquidiócesis de Buenos Aires y reveló que había sido informado de que en 1979 se habían presentado 3 denuncias ante la Congregación para el Clero por parte de 3 antiguos novicios jesuitas que afirmaban haber sufrido abusos sexuales por parte de Bergoglio. Además, la promoción internacional de la homosexualidad y de las leyes de convivencia llevada a cabo por Bergoglio, 21 de octubre de 2020, 15 de septiembre de 2021, 5 de febrero de 2023, 10 y 11 de marzo de 2023, 19 de marzo de 2024, 14 de enero de 2025, con la ayuda del padre James Martin, jesuita, es un indicio significativo. Segundo proceso que deberían abrirle a Bergoglio. ¿Pertenece Jorge Mario Bergoglio a la masonería? ¿Sí o no? Esta investigación es necesaria debido a la excomunión tradicionalmente prevista por la Iglesia en estos casos. A. Implicaría la renuncia de Bergoglio y que la sede de Pedro está vacante desde 31 de diciembre de 2022. Desde 1999, Bergoglio es miembro honorario del Rotary Club de Montevideo, que suele considerarse cercano a las logias masónicas. El documento está publicado en internet. Y es cierto, porque el Rotary Club es para masonería. O sea, para poder actuar públicamente se llaman Rotary Club, pero son masones. Sin embargo, la Iglesia prohibió expresamente esa pertenencia a los clérigos desde 1951. B. Además, en Argentina, en el programa televisivo La Mirada de Roberto García en el canal 26, el 27 de noviembre de 2017, el embajador Juan Bautista Joffre Tata recordó que una televisión argentina, La Nación, bueno, es un diario, no sé si será televisión también, publicó una llamada telefónica confidencial en la que el jefe de inteligencia del Vaticano en Argentina afirmaba que Bergoglio y él son miembros de la masonería. La dirección de YouTube para ver este testimonio la tenemos. C. La declaración del embajador aparece en el minuto 27:40. Por otra parte, un análisis cuidadoso del magisterio bergogliano concluye fácilmente que existe una convergencia entre sus gravísimos errores y las aspiraciones de la masonería eclesiástica para la sociedad humana. Tercero, ¿es válida la renuncia del Papa Benedicto XVI? Tercer proceso de investigación. ¿Sí o no?
Esta investigación es necesaria debido al canon 188, que implicaría que Bergoglio nunca fue papa y que la sede de Pedro está vacante. Contrariamente al canon 188, el Papa Benedicto XVI ha sido objeto de una presión psicológica para que renuncie, amenazas de muerte, la acción de los lobos, Batilix, conspiración de Barack Obama, Hillary Clinton y George Soros, según los correos electrónicos de John Podesta, maniobras de la empresa bancaria internacional SWIFT, etc. Esta presión psicológica estaba en la raíz de la revelación del Papa bávaro a Peter Sewall, su biógrafo, de que el motivo central de su renuncia era el insomnio crónico, que le obligaba a tomar siempre somníferos para poder dormir, según una carta del 28 de octubre de 2022. Después, 2 meses después, murió. El arzobispo kazajo de origen polaco, Jan Paweł Lenga, había escrito, comillas, cuesta creer que el Papa Benedicto XVI haya renunciado libremente a su ministerio como sucesor de Pedro. Cierro comillas, 1 de enero de 2015. El arzobispo italiano Luigi Negri declaró, comillas, estoy seguro de que un día surgirán graves responsabilidades dentro y fuera del Vaticano. Benedicto XVI ha estado sometido a presiones enormes. 6 de marzo de 2017. El obispo estadounidense René Henry Gracida, el que ya tiene más de 100 años, escribió, creo que el Papa Benedicto XVI fue criminalmente coaccionado para dimitir. Lo dijo en 2019. Otra investigación que se debe abrir, la cuarta, ¿contiene herejías el magisterio de Francisco? ¿Sí o no? ¿De Bergoglio? ¿Sí o no? Esta investigación es necesaria debido a la excomunión late sentencia en el canon 1364. Implicaría inmediatamente que la sede de Pedro está vacante debido a la naturaleza automática de este tipo de excomunión y normalmente significaría que Bergoglio tendría que ser expulsado del estado clerical. Las herejías de Bergoglio y su obstinación en el error son bien conocidas, ya que siempre se ha negado a corregir su falso magisterio, a pesar de las correcciones filiales de numerosos profesores universitarios de renombre internacional y expertos en historia, teología, moral y derecho canónico, laicos, sacerdotes, obispos y cardenales. Obviamente, al declarar oficialmente que Bergoglio se ha autoexcluido de la comunión de la Iglesia, también habrá que hacer lo mismo con sus discípulos que le ayudaron a difundir sus herejías. Pietro Parolin, Walter Casper, Luis Francisco Ladaria Ferrer, Francesco Cocopalmerio, público masón, Agostino Balini, Christoph Chombor, Peter Turkson, Jean-Claude Hollerich, jesuita, Blake Kupich, Mario Grech, Víctor Manuel Fernández, Sergio Alfredo Fenoy, Bruno Forte, Giacomo Morandi, Charles Cicluna, Vincenzo Paglia, Armando Mateo, Arturo Sosa, jesuita, Antonio Espadaro, jesuita, James Martin, jesuita, Mauricio Chodi, Aristide Fumagalli, Austin Iberich, Rafael Luciani, etcétera, etcétera, y todos los cardenales falsos, los arzobispos falsos y los obispos falsos y los sacerdotes que han ordenado estas personas, ¿no? Quinta investigación. La histerectomía decidida el 10 de diciembre de 2018 por Bergoglio, el cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, jesuita, y el arzobispo Giacomo Morandi, ¿es una esterilización directa? ¿Sí o no? No, porque la aprobaron. Esta investigación es necesaria debido a los cánones 1364, 1365 y 1391.
implicaría que la sede de Pedro está vacante y que normalmente Bergoglio, Ladaria y Morandi deberían ser automáticamente expulsados del estado clerical. Bergoglio, Ladaria y Morandi engañaron a los cristianos al insistir en la palabra, en la expresión aborto espontáneo, para darle una percepción negativa y autorizar la práctica de la histerectomía, cuando el estado del útero no supone ningún peligro presente ni futuro para la salud de una mujer fértil que mantiene relaciones sexuales. Y cuando un grupo de médicos experimentados certifica que todos sus hijos morirán antes de nacer. Sin embargo, hace 25 años, el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI habían prohibido expresamente esta histerectomía, que lleva a los profesionales católicos de la salud, estudiantes, comadronas, enfermeras, médicos, etc., a ofender al Señor, cometiendo un acto intrínsecamente malo, prohibido por la ley divina. Varios periodistas e intelectuales católicos expertos han llamado la atención de Bergoglio, Ladaria y Morandi, pero estos últimos se han negado obstinadamente a corregir el primer error de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Sexta investigación que se debería abrir a Bergoglio, según el padre Jesús Mari Misisbeto. ¿Existe algún error moral o doctrinal de Bergoglio que demuestre que no está protegido por la gracia de la infalibilidad papal? ¿Sí o no? Esta investigación es necesaria debido al dogma de la infalibilidad papal. Implicaría que Bergoglio nunca fue papa y que la sede de Pedro está vacante y que normalmente Bergoglio debería ser expulsado del estado clerical. O sea, la sede vacante y que Bergoglio no es papa. El único error que reúne las 4 condiciones que podrían demostrar que no está protegido por la gracia de la infalibilidad papal es el del 5 de junio de 2017, en relación con la interpretación de Amoris Laetitia realizada por los obispos de la región pastoral de Buenos Aires el 5 de septiembre de 2016. Primera condición. Bergoglio ha pedido al pueblo de Dios que acepte una herejía que rechaza la universalidad del 6º y 9º mandamiento, la virtud de la castidad, y que está contenida en las frases: se puede proponer el empeño de vivir en continencia. Amoris Laetitia no ignora las dificultades de esta opción. La opción mencionada puede no ser, de hecho, factible. Segunda condición. El carácter definitivo de la validación de esta herejía por parte de Bergoglio queda confirmado por su carta de respuesta a los obispos argentinos, en la que afirma que no es posible otra interpretación de Amoris Laetitia. Recibí el escrito de la región pastoral de Buenos Aires. El escrito es muy bueno y explicita cabalmente el sentido del capítulo 8 de Amoris Laetitia. No hay otras interpretaciones. Tercera condición. La voluntad de Bergoglio de que esta herejía sea aceptada por la Iglesia Universal es clara, porque ha precisado que esta falsa enseñanza constituye un magisterio auténtico, es decir, un verdadero magisterio, y ha ordenado al cardenal Pietro Parolin que lo publique en la página oficial del Vaticano, y es el archivo oficial de la Santa Sede. Y en el archivo oficial de la Santa Sede, accesible a todos los cristianos del mundo, lo que se hizo el 5 de junio de 2017. Cuarta condición. Bergoglio dio su orden Bergoglio dio su orden a Parolin formalmente durante una audiencia oficial como pastor y doctor de todos los cristianos. Bueno, no lo es, pero fungió así y Parolin le obedeció. Cuando no puede dar órdenes, porque no es papa, ni siquiera es sacerdote. Es de acuerdo con los documentos de la Arquidiócesis de Buenos Aires, es un subdiácono.
Si al final, conclusión, si al final de estas investigaciones se demuestra que Bergoglio no es papa porque Benedicto XVI fue empujado injustamente a dimitir contraviniendo el canon 188, entonces corresponderá a los cardenales menores de 80 años. Solo los nombrados por San Juan Pablo II y Benedicto XVI reunirse en cónclave para elegir a un verdadero papa que lleve a cabo la sanación de los actos pontificios que Bergoglio ha realizado, entre comillas pontificios, confirmándolos o constatando su nulidad, beatificaciones y canonizaciones, nombramientos para el episcopado y cardenalatos, ¿no? Y por supuesto, todos los sacramentos que han celebrado estos falsos obispos, falsos arzobispos, falsos cardenales y falsos sacerdotes, ¿no? Es un problema gravísimo, es un problema muy grave, el que ha armado en la iglesia Bergoglio. Tenemos pues que sobre este texto que acabamos de publicar, habla en español desde África el padre Jesús Mari Misisbeto. Escuchémoslo, porque es muy interesante lo que él dice. Lástima que reconoce como Papa Bergoglio. Alabado sea Jesucristo, siempre alabado. Queridos fieles católicos en todo el mundo, que Dios os bendiga. Antes de todo, pido perdón, porque mi castellano no es muy bueno. Pero ya son 4 años que llevo haciendo vídeos y escribiendo sobre Francisco, Papa Francisco para algunos, Jorge Mario Bergoglio para otros. Porque algunos dicen que es papa, otros dicen que no es papa. ¿Dónde está la verdad? ¿Y por qué lo dicen? Porque hay problemas serios. Cuando hemos visto a un papa decir que hay que dar la comunión a los divorciados vueltos a casar, que no tienen arrepentimiento. Cuando hemos visto a un papa decir que la Virgen María, decir públicamente que la Virgen María no ha nacido santa, o sea, contradecir el dogma de la Inmaculada Concepción. Cuando hemos visto a un papa pedir a la humanidad de hacer leyes de convivencia homosexual, o a los sacerdotes de bendecir a las parejas homosexuales. Hay problemas. ¿Y cuál es la solución a estos problemas? La verdad. Necesitamos la verdad en la iglesia. Por eso, tenemos que hacer una pausa en toda la iglesia y responder a 6 preguntas. Es que en realidad somos 600 cristianos en todo el mundo que hemos escrito una carta abierta a los cardenales y obispos y conferencias episcopales de todo el mundo. En esta carta, ¿qué pedimos? Pedimos 6 encuestas en relación con 6 preguntas que son importantes. Voy a explicar dentro de poco por qué son importantes. Las preguntas son: 1. ¿Es Jorge Mario Bergoglio culpable de abusos sexuales a novicios jesuitas en Argentina? ¿Sí o no? 2. ¿Pertenece Jorge Mario Bergoglio a la masonería? ¿Sí o no? 3. ¿Es inválida la renuncia del Papa Benedicto XVI? ¿Sí o no? 4. ¿Contiene herejías el magisterio de Francisco? ¿Sí o no? 5. La histerectomía decidida el 10 de diciembre de 2018 por el Papa Francisco, el cardenal Luis Francisco Ladera Ferrer y el arzobispo Giacomo Morandi es una esterilización directa, ¿sí o no? 6. ¿Existe algún error moral o doctrinal de Francisco que demuestre que no está protegido por la gracia de la infalibilidad papal, sí o no? ¿Por qué es importante responder a estas preguntas? Ahora están hablando de enfermedad, que Francisco está enfermo, pero si muere y hay un conclave, si él no es papa, pues el que va a ser elegido no será papa. Por eso tenemos que hacer una pausa y responder a estas preguntas antes de seguir. Por favor, querido fiel católico, la carta que hemos escrita, la carta abierta, está en la descripción de este video. Por favor, descarga esta carta y envíala a tu obispo. Envíala a tu conferencia episcopal. Escribe al Vaticano, envíala al Vaticano. Los contactos del Vaticano aparecen en la pantalla. Por favor, escriben. Llamen si quieren
Pero hay que abrir estas encuestas y responder a estas preguntas. Por favor, señores padres, obispos, pedir al Vaticano estas encuestas, estas investigaciones. Son importantes. Necesitamos la verdad en nuestra iglesia. Queridos fieles católicos, no hay que tener miedo. Jesús está con nosotros. La Virgen María está con nosotros. Por favor, escriban a sus obispos. Escriban a sus conferencias episcopales. Es muy importante para nuestra iglesia. Muchísimas gracias por lo que haréis y que Dios os bendiga.